Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No solo tenemos mucho contacto con reclusas por delitos violentos, explicó Kau. Las habitaciones están separadas. Solo tenemos que evitarlas durante las comidas, el baño y las actividades. Con eso basta. Belle sonrió con amargura. No era de las que se metían en líos, solo quería vivir en paz. Pero parecía que los problemas insistían en caer sobre ella como una avalancha. De lo contrario, nunca habría acabado tras esos muros blancos, rodeada de alambre de púas electrificado, diseñado para encerrar a quienes soñaban con la libertad, además de advertir sobre grupos influyentes en la prisión que exigieron cautela para evitar conflictos. Gao también dio valiosos consejos para la rutina diaria sobre el baño, por ejemplo. Esperen a que termine la fila aproximadamente una hora después de que empiece, así no tendrán que esperar demasiado ni serán presionados por otros reclusas. El horario oficial permitía a los reclusos hacer fila para la ducha desde las 4 p.m. hasta las 6 p.m., con un tiempo limitado a 10 minutos por persona. Como Bella había sido informado por el guardia, después de las 17:30, la fila prácticamente desaparece y todos se han duchado y puedes relajarte si aguantas el estado de las duchas, claro. Bale no comprendió del todo ese último comentario hasta que lo vio con sus propios ojos. El baño común, ubicado cerca de los dormitorios, era mucho peor de lo que se imaginaba. En esta prisión de mujeres no había cubos para ducharse como en otras prisiones. En su lugar había docenas de cubículos individuales alineados como un baño público, cada uno equipado con un cabezal de ducha fijo sin manguera. A las 5:30 p.m. el lugar estaba prácticamente vacío, sin filas ni empujones. Belle y Kao pudieron elegir cualquier cubículo libre, hasta que Belle vio el estado actual de las instalaciones y casi se dio por vencido en el acto. El agua estancada cubría el suelo, llegando hasta los tobillos. El desagüe obstruido estaba lleno de cabellos y desechos acumulados de docenas de anteriores reclusas. Incluso si encontrara otro cubículo, sería la misma situación. Desde el cubículo de al lado, el sonido del agua corriendo indicaba que Kau ya había empezado a lavarse. Tendría que cumplir con el límite de 10 minutos, sin otra opción como alternativa. Bell respiró profundamente y se resignó a enfrentarse a ese baño repugnante. La pequeña toalla de baño colgaba del gancho junto a la puerta, junto con la toalla verde descolorida y holgada. Bella había usado el uniforme todo el día. Planeaba lavarlo después de ducharse. La ropa, incluida la ropa interior, estaba doblada en un estante de metal en el cubículo. Bella abrió la ducha y dejó que el agua corriera por su cuerpo sin ropa, enjabonándolo con la pastilla de jabón que le había dado la presión. Contaba mentalmente los minutos, sabiendo no podía permitirse una ducha larga como la que había en casa. Cuando terminó de enjuagarse la cara, ella tomó la toalla, pero ella ya no estaba ahí. El gancho de la puerta estaba vacío, la toalla y la ropa sucia habían desaparecido. Belle palideció, su corazón latía tan fuerte que parecía que intentaba escaparse de su pecho. Ella estaba sin ropa, atrapada, con el agua sucia hasta los tobillos. Pedir ayuda, imposible. ¿Cómo podría salir de ahí completamente expuesta? Cada segundo en el agua helada parecía una eternidad. Bell gritó pidiendo ayuda, pero solo el eco respondió. Kao, que debería estar en la ducha de al lado, ya había desaparecido.
sin que el agua sonara. Quizás había terminado antes y se había ido a esperar en otro lugar o había regresado a su celda. Una cosa era segura, Belle estaba sola. Conteniendo la respiración, contó hasta 100, tratando de calmar sus nervios. Ella tuvo que salir de ahí, se pasó las manos por el cuerpo para eliminar el exceso de agua. Luego se puso rápidamente ropa limpia, aunque todavía estaba mojada. Mejor recoger neumonía que quedar atrapada en ese asqueroso cubículo. En cuanto pudo salir, miró a su alrededor frenéticamente buscando a Kao. Nadie. La toalla y la ropa sucia desaparecieron sin dejar rastro. Sin otra opción, Bill caminó hacia la esquina del edificio. Sus ojos recorrieron cada centímetro en busca de sus pertenencias robadas. Y entonces lo encontró. La toalla estaba tirada en medio del jardín de la prisión, empapada en barro, claramente saboteada, no solo abandonada. Un poco más adelante, su uniforme rasgado colgaba de las ramas de un árbol, destruido a propósito, inútil incluso para un trapo.